Hola y bienvenido al tutorial de programación del sistema de control de accesos de Openers and Closers. Para comenzar, vamos a entrar en el modo programación. Teclea asterisco seguido de 6 veces el número 9 y después almohadilla. Una vez dentro, lo primero que haremos será cambiar el código maestro por uno personalizado. Para ello, pulsa 2 veces el número 0. A continuación, introduce tu nuevo código. En este ejemplo, usaremos los números del 1 al 6. Pulsa almohadilla para confirmar, repite el mismo código y vuelve a pulsar almohadilla para guardarlo. Por último, sal del modo programación pulsando 2 veces el asterisco. Ahora, vamos a añadir una nueva huella al sistema. Para hacerlo, entra de nuevo en el modo programación introduciendo el código que acabamos de configurar. A continuación, pulsa 2 veces el número 1. Coloca el dedo en el sensor. Vuelve a colocar el mismo dedo para repetir el proceso. Una vez la luz se ilumine en color verde, la huella habrá quedado registrada correctamente. Para salir del modo programación, pulsa 2 veces el asterisco. Y por último, asegúrate de que todo funciona haciendo una prueba. Para añadir una tarjeta al sistema, vuelve a entrar en modo programación. Esta vez, en lugar de usar el dedo, simplemente acerca la tarjeta al sensor. Luego, vuelve a acercar la tarjeta y pulsa asterisco para completar el registro. También puedes usar un llavero en lugar de la tarjeta. El proceso es exactamente el mismo. Por último, vamos a añadir un código de apertura al sistema. Entra nuevamente en el modo programación. Pulsa 2 veces el número 1 y asigna un código a un usuario. En este ejemplo, usaremos el usuario 05 y el código 9078. Pulsa la tecla almohadilla, repite el mismo código y vuelve a pulsar almohadilla para confirmar. Finalmente, introduce el código para comprobar que funciona correctamente. Hasta aquí este tutorial. Muchas gracias por confiar en nosotros.